Amigos y familia, muy buenos días. Gracias por permitirme llegar hasta cada uno de ustedes en esta mañana para compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema, citas con el Señor, basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 6 y 7, donde la palabra nos dice: No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Después de su resurrección, el Señor Jesús reunió a su alrededor a sus discípulos en Galilea, una provincia despreciada por los judíos. Así rompió con todo el sistema judío y él mismo llegó a ser el centro de la congregación de los creyentes. Él, quien era el Mesías rechazado, el crucificado, pero ahora ha resucitado. Los 11 discípulos se presentaron a la cita y recibieron una nueva misión y la promesa de que el Señor estaría con ellos todos los días para siempre. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 16 al 20, nos dice la palabra: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor les da la promesa y se presenta delante de ellos en aquella cita que les había propuesto aún antes de ser crucificado. En el Evangelio de Juan también dice que el domingo de su resurrección el Señor se presentó en medio de sus discípulos en Jerusalén, mientras las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, y les dijo que recibieran la paz que Él les daba. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en los versículos 19 y 20 nos dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hoy en día, el Señor Jesucristo reúne a los suyos sin necesidad de una religión basada en mandamientos, ritos y reglas. La persona del Señor Jesucristo y su obra completa y acabada tienen suficiente atracción para atraer y sustentar sus afectos y sus pensamientos. Lo que espera de los creyentes es su amor por Él, amor que se expresa individualmente por medio de una vida consagrada al Señor. Él es quien une a todos los cristianos entre sí como hermanos y hermanas en Cristo, pero también es el motivo por el cual nosotros nos congregamos con gozo en torno a Él para escucharle, para orar por Él, para alabarle y adorarle cada domingo. Tenemos una cita con Él diariamente, pero en especial cuando nosotros nos congregamos es cuando estamos glorificando y exaltando su nombre, pero también reconociéndole como la cabeza de la iglesia, como nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, en el versículo 20, la palabra: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos reunimos, tenemos esa cita con el Señor,
de cada domingo, de estar allí para darle nuestra alabanza, nuestra adoración, también para entregarle nuestros diezmos y ofrendas, pero luego recibimos de Él por medio de la palabra que se nos enseña, que se nos comparte. Es allí cuando tenemos aquella necesidad que la palabra nos dice que no dejemos de hacerlo, y es el de congregarnos, el de estar juntos glorificando y exaltando su nombre. Como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario acudir a la cita cada día que el Señor nos llama a su presencia para adorarle, glorificarle, pero también para tener esa comunión con Él. Pero recordando lo que la palabra nos dice, que no dejemos de congregarnos cada domingo, ir delante de su presencia juntos en unidad, recordando, como nos dice la palabra, que Él es la cabeza de la iglesia. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice la palabra del Señor: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Somos la iglesia del Señor, llamados en Él para reunirnos delante de su presencia, adorarle, glorificarle y exaltarle. Señor, que en esta mañana podamos comprender a través de tu palabra que somos llamados para vivir en esa unidad en la cual tú eres la cabeza, la iglesia, la cual está para glorificar y exaltar tu nombre, pero también para establecer tu reino aquí en la tierra. Te alabamos y glorificamos y declaramos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Si esta palabra le ha bendecido, le pido que la comparta. Y recuerden, este próximo domingo tenemos un privilegio, tenemos nosotros como hijos de Dios un deber y un derecho de elegir a nuestro presidente. Así que votemos bien y hagámoslo con la mano en el corazón para glorificar al Señor, pero también para establecer en esta tierra que el Señor es Rey y dueño de nuestra vida. Gracias, que Dios les bendiga y que pasen un feliz fin de semana.